Bienvenido una vez más a este libro, ¿verdad? Que estamos aprendiendo, segundo libro de los Reyes. Y la verdad es que Dios es tan bueno y fiel porque yo quiero que te pongas a imaginar ahorita los tiempos que estamos viviendo. Hay mucha crisis, quizás tú vas al mercado y ya no compras lo mismo, ¿verdad? Porque todo subió. Es sorprendente ver cómo es que todo sube, pero lo más sorprendente es ver la provisión de Dios para sus hijos. En todo momento Dios es fiel y bueno y nos ayuda a poder pasar tiempos de crisis y es lo que vamos a ver hoy cómo ayudó en el tiempo de los reyes también a pasar a su pueblo las crisis. Dice la palabra de Dios que había un gran hambre en la tierra y una escasez que duró 7 años en la tierra de Gilgal, perdón. Y dice la palabra que los hijos de los profetas estaban pasando también esa hambre. Y Eliseo se encontraba con ellos. Tenían hambre, ya yo creo que habían pasado días que no comían porque estaba terrible la situación. Y entonces Eliseo ve la gran necesidad y tú sabes que Eliseo era guiado por Dios y enviado por Dios y cuando llegaba a un lugar era para bendecir ese lugar porque era un ungido de Dios, ¿verdad? Que Dios había utilizado para bendecir a los lugares donde él iba. Y entonces llega a ese lugar y estaba ahí con los profetas, los hijos de los profetas, estaba como tipo internado, donde había bastantes profetas, dicen que eran como 100 profetas. Y entonces le dice a Giesi que pusiera una olla grande. Le dice, Giesi, pon una olla grande y haz potaje. Potaje es así como los frijoles, ¿verdad? Es los frijoles, ¿no? Para darles de comer a los profetas. Y entonces yo puedo ver la reacción de Giesi, así como diciendo, pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero bueno, Giesi dice la palabra que sale al campo. Y entonces empieza a buscar hierbas para cocinar y todo, y encuentra unas hierbas y se las lleva. Y entonces comienza a hacer el preparado en su olla, termina y ya llega bien contento, aquí está la comida. Pero cuando la presenta delante de los profetas, ¿verdad? Y delante del ungido de Dios, le dice, no hombre, esta olla huele a muerte. Aquí hay muerte en esta olla. ¿Y cómo se queda? Pues es que Giesi había agarrado unas hierbitas venenosas y no sabían que era venenosa y empezó a cocinar. Y entonces esa comida no la podían comer porque tenía veneno. Por eso es que los profetas decían, no hay muerte en la olla. Y entonces Eliseo pues le dice, cálmense, no se lo coman. Pero recuerda que Dios siempre tiene el control de todo. Y todo lo que hace es para mostrarnos su gloria y su gran poder. Eliseo le dice, cálmense, por favor, Giesi, trae harina, trae harina. Y él comienza a esparcir harina en la olla, ¿verdad? Y yo creo que hasta santificó los alimentos, esparció la olla, ¿verdad? Y le ordenó a Giesi que le diera a la gente de comer. Y entonces vemos la obra de Dios, siempre ahí llegando a tiempo. Y le dijo, alimenta a estos profetas. Pero Giesi le dice, ¿cómo? ¿Cómo pondré esto si es bien poquito? ¿Cómo pondré esto, verdad? Tú alimenta a esos siervos. Pero fíjense algo que pasó. Como siempre Dios obra tan hermoso y tan maravilloso, dice la palabra de Dios que llegó un hombre con panes de primicias. Trajo unos pocos panes, no eran muchos, eran pocos. Y les dijo, los traje para que comiesen y los compartiésemos. Pero había 100 profetas, Eliseo, Giesi y el hombre que llegó ya eran 103. Y los panes eran pocos. Y le dice Eliseo, Giesi, repártelos. Y otra vez Giesi, así como que recuerda que Giesi era el servidor, estaba aprendiendo de Eliseo, se estaba formando. Y entonces
le dice, ¿cómo voy a repartir estos panes? No van a alcanzar. Son 100 hombres, Eliseo, no van a alcanzar. Y entonces Eliseo le dice, da a la gente que coma, dale. Eliseo conocía a su Dios. Dios ya le había dado una palabra que le había dicho, comerán y sobrarán. Y él sabía que lo que Dios dice se cumple. Él sabía que su Dios ya le había dicho, dales de comer y va a sobrar. Y fue así. Giesi empezó a repartir los panes. ¿Y qué creen? Que sobró. Porque Dios siempre cumple y porque Dios es nuestra provisión. Dios siempre es la provisión de su pueblo. Eliseo lo sabía. Dios siempre tiene el control de todo y Él nunca deja a sus escogidos y nunca deja a sus hijos. Así que si tú estás pasando por alguna situación económica en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Si crees que tu sueldo ya no te alcanza, si vas a hacer tu despensa y gastas y no te alcanza, déjalo en las manos de Dios. Que hoy el Señor te dice, comerás y sobrarás, saciarás, pero confía en Dios. Aprende a confiar en Dios. Aprende a depender de Él porque Él es nuestro proveedor. Y quién sabe si en esta semana o en la que viene o en ese momento más de crisis, alguien toca tu puerta y te da, te deja lo que tú necesitas para proveer tu necesidad. Dios te bendiga y sigue confiando en Dios, que es lo más maravilloso que nos puede pasar al ser humano, el poder confiar en nuestro Dios, que es nuestra provisión. Dios te bendiga. Jehová Jireh, recuerda, tu proveedor. Muchas bendiciones.